Buenas. Pues bienvenidos, buenas tardes nuevamente a su lectura introspectiva de un curso de milagros. Y pues bueno, vamos a dar inicio a esta lectura. Mencionábamos antes de empezar la grabación que nos quedamos en la penúltima clase, terminamos Manual del Maestro y la clase pasada leímmo lo que es el texto ya, lo que es el prefacio, la parte de qué postula y también la parte de los principios de los milagros y nos quedamos en el principio número 20, o sea, el milagro número 20, o los principios de los milagros número 20. Y pues bien, voy a empezar con una pequeña oración para continuar. Estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió. No debo de preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, porque sé que aquel que me envió me guiará. Me encuentro satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida que me permita enseñarme a sanar. Bien. Muy bien, pues vamos a ir iniciando con los principios de los milagros. Eh, ¿Alguien antes de empezar tiene alguna duda? Acuérdense que es una lectura introspectiva, por lo tanto todos pueden dar alguna aportación, si tienen alguna duda, aportar algo, hacer algún comentario, lo que ustedes consideren. No, entonces, pues vamos empezando a compartir pantalla. Bueno, recuerden que este es un curso de milagros y como tal, pues obviamente, pues él tiene que empezar el curso explicando qué son los milagros. Acuérdense que la clase pasada hablábamos acerca de, este, en este caso, lo que serían los, el prefacio, cuando habló acerca de qué postula el curso, y el curso habla acerca de dos mundos, por así decirlo, o dos, es uno que es real y otra que no es real. A lo que se le considera real, voy a dejar de compartir esto para que también tengamos como una introducción a lo que son los principios de los milagros. Entonces, repito, el curso postula dos partes. Uno que es el conocimiento y otro que es la percepción. En el mundo del conocimiento es donde está lo real, lo único que es real, que es ahí donde se encuentra Dios, Dios que es eterno, infinito, inmutable, que Dios que es la unidad, Dios que es el amor, Dios que es lo único real, y a todo eso se le puede llamar la verdad. Y del otro lado, en el mundo de la percepción, es el mundo creado por el ego, o sea, el Hijo de Dios que se cree que está separado de Dios, de su Padre Dios, y que creó su propio mundo con un pensamiento. Esto lo hablamos mucho en la introducción de un curso de milagros que unos meses atrás, donde yo di la introducción del Génesis desde la perspectiva de curso de milagros. Entonces, en el mundo de la percepción, pues es todo lo contrario a la verdad. Sería lo falso, la ilusión, la percepción. Todo lo contrario a la eternidad sería el tiempo. Lo finito en lugar de infinito. En lugar de lo inmutable sería lo que muta, lo que todo cambia. En lugar de la unidad sería la división total. Obviamente en el mundo del ego, pues no reina el amor, reina el miedo. Y pues bueno, eso es lo que sucede en el mundo del ego. Ahora, los milagros, ¿para qué son? Los milagros no se ocupan en el cielo, por decirlo, no se ocupan en la verdad, en la eternidad. Los milagros son específicamente para el mundo que nosotros hemos creado, para este mundo, para esta matrix, este sueño, este mundo de la ilusión, como lo quieren llamar. Por tanto, un curso de milagros, que significa una jornada, un camino, ¿entiende? Un curso, o sea, algo que cursa, y milagros, pues bueno, que debería de estar o debe de estar lleno de milagros nuestro camino. Ese es el propósito que el curso propone, que nosotros podamos decidir regresar de nuevo a casa, que es a donde está Dios, el cielo, lo que le pueden llamar la eternidad, el amor, etcétera,
Y ese camino de regreso a casa, esa jornada, ese curso, cuando regresas a casa, te asegura que es un camino de regreso a casa placentero, no tiene que ser doloroso, porque luego muchas veces caemos en la trampa de que hasta el aprendizaje, o sea, a veces el dolor o las lecciones dolorosas es parte de un aprendizaje y que es como si fueran las clásicas pruebas que Dios le manda a sus guerreros y no tiene nada que ver. Esas son cosas que han sacado en el mundo de la Matrix del ego. El curso nos afirma que una vez que tú ya decides de regresar a casa, que tú ya aceptaste la verdad como la verdad, que es lo único que existe, el camino no tiene que ser cada vez menos doloroso, o sea, vayan con otras palabras, tiene que ser un camino lleno de paz, de felicidad, de dicha y además llena de milagros. Los milagros es lo que realmente nos da la señal de que estamos en camino correcto. ¿Vamos? Pues bueno, más que nada era todo lo que quería compartirles sobre mi introducción, por así decirlo. Pero pues bueno, vamos a entonces ahora a compartir ahora sí los principios de los milagros. Repito, si alguien tiene dudas, comentarios, algo, por favor. Nos quedamos en el 20, pero lo vamos a repasar de nuevo. Dice 20. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. Vaya, ojo con esto. Aquí ya nos han dicho nosotros que muchas veces nos platican que el cuerpo, que nosotros somos cuerpo. El curso de milagros afirma todo lo contrario. Nosotros no somos cuerpo. Y el identificarnos como cuerpo es precisamente lo que hace que la mente se aprisione y ahora la mente crea que es cuerpo. Cuando la mente se aprisiona, el cuerpo se convierte en el carcelero de la mente y la mente se hace pequeña, por así decirlo. No logra su capacidad, que es la del espíritu. La mente es el principio activo del espíritu. Cuando nosotros nos creemos cuerpo, entonces estamos desconociendo el espíritu. Ahora, cuando dice aquí, los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que es el espíritu, más no el cuerpo, el altar de la verdad. Es ahí donde alguna ocasión, no sé si alguien ha escuchado cuando, bueno, que la iglesia a partir de ahí hizo un montón de historias, ¿no? Que se aventó cuando Jesús le dijo a Pedro, en ti edificaré mi iglesia. Bueno, Curso de Milagros afirma que donde hay un templo debe de haber un altar y es ahí donde se edifica una iglesia. ¿Esto qué significa? Que es ahí donde todos tenemos que estar unidos en Cristo, pero se refiere específicamente al espíritu, a la mente del espíritu. O sea, vaya en pocas palabras, lo que le intentaba decir Jesús a Pedro, y no solamente se lo dijo a Pedro, se lo dijo a todo el mundo, que en ti edificaré mi iglesia, o sea, en ti, en tu mente, en tu espíritu, entre tu mente y la mía, no hay separación. Fue lo que le intentó decir. Entre tu mente y la mía es lo que hay, es un Cristo. Y eso es lo que también intentó decir. Y ya después de ahí se inventaron historias que tenían que construir templos y material en materia y todo eso. Bueno, eso ya fue otras cosas que fue tomado por la religión. La fruta que hay, ¿no? Ah, entonces otro pedacito. Pusimos el silencio aquí. Voy a compartir. Muy bien. Ahora, entonces, ese es en cuanto al principio número 10. Y además dice, pues, que en eso reside, y este reconocimiento es lo que lo confía el milagro, su poder curativo, claro, porque en el momento, porque vamos a imaginar que si el cuerpo está enfermo, se reconoce que entonces en la mente es quien le ordenó al cuerpo que enfermara. Y obviamente cuando regresamos el poder a la mente y al espíritu, entonces todos los aspectos de tu vida se escriben. Muy bien, 21. Los milagros son expresiones naturales de perdón, expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Bueno, este es súper importante porque Curso Milagros tiene su propio concepto de perdón, si así le queremos llamar. Mientras en las religiones o otros aspectos, el perdón es primero veo el pecado para poderlo perdonar. Primero tengo que ver a mi hermano pecador y entonces ya yo decido, entonces sí perdono. Y parece así como si fuera un favor que yo le estuviera haciendo. Curso de Milagros no ve el error. Vamos a imaginar que si alguien llega y te ataca o te comete un ataque así directo, no sé, ya sea ofensivas, palabras ofensivas, puede considerar que es un ataque. Entonces una persona
y esa persona después puede llegar y decirte, oye, discúlpame, me sentía mal, no sé, cualquier cosa, y nosotros desde nuestra caridad decimos, no te preocupes, te perdono. Ok, eso no es completo perdón. ¿Por qué? Porque, pues, aunque la otra persona haya estado, entre comillas, arrepentido y tú hayas dicho, bueno, ya vino y me pidió perdón, ya lo perdoné, entonces ese concepto de perdón no existe en el curso de milagros, es el contrario. Tú estás viendo el pecado, estás viendo el conflicto, el ataque en este caso, entonces, por tanto, estás decidiendo perdonar. En cambio, cuando Curso Milagros te dice que cuando en ti llega un milagro que finalmente viene siendo una cadena eslabonada de expiación, entonces la expiación desde el principio jamás va a haber el error. O al menos si al principio te sentiste atacado, ¿sí? Entonces cuando tú se lo dejas al Espíritu Santo para que haga la expiación, entonces llega el milagro de la expiación. Cuando llega el milagro de la expiación, por así decirlo, entonces aceptas el perdón de Dios. Y ahora entonces ese ataque que te estaba haciendo tu hermano, que tú habías interpretado como un ataque, te das cuenta que lo único que estabas haciendo era interpretarlo con los ojos del ego. Y al interpretarlo con los ojos del ego, pues obviamente estabas viendo el ego en tu hermano. Cuando llega el milagro del perdón, entonces ahora lo que ves no es un ataque, lo que ves es una súplica de ayuda, una petición de ayuda, una súplica de amor. Entonces ahí ya te está. Perdón, perdón, creo que estoy en una zona donde está ahorita fallando el internet. Creo que estoy en una zona donde está fallando el internet. Pero bueno, vamos a continuar. Total, y ahorita igual ahorita ya regresa. Bueno, entonces estábamos platicando acerca de que el curso no reconoce el perdón primero como ver el pecado para después decidir perdonarlo, sino que todo lo contrario, simple y sencillamente ya no ve el pecado. Y al ya no ver el pecado, pues ya no hay nada que perdonar. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Creo que sí, sí es muy, muy claro esto. Bueno, entonces por eso dice, los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselos a otros. Muy bien, los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Cree que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Ok, aquí está haciendo simplemente una aclaración que muchas veces hay milagros que pudieran generar miedo en algunas personas porque a nosotros tenemos muy asociado, o al menos el ego nos ha asociado mucho, que lo que está oculto, lo que está en la oscuridad, produce miedo. Ay, Aquello que ¿qué? no Tócate la conoces. camioneta. Ahí vamos a poner en silencio, por favor, ahí los micrófonos. Gracias. Entonces, dice el curso que
Entonces, lo que tenemos en lo que no se ve o lo que no se ve en la clara, claro o está oculto, nosotros lo asociamos con el miedo. Y al asociarlo con el miedo, pues obviamente cuando se produce un milagro, como es algo que no está en la visión de los ojos del cuerpo, ¿sí? Entonces pues creemos que no existe, por tanto si creemos que no existe, está oculto, es oscuro. Si es oscuro, es miedo. Y pues bueno, Curso nos dice todo lo contrario, ¿no? Muchas veces este miedo lo asociamos con los milagros y esa es la razón por la cual muchas veces no aceptamos el milagro, porque no creemos. De hecho, incluso de ahí la frase donde Jesús decía, dichosos aquellos que sin ver creyeron. Y pues es cierto. O sea, eso habla acerca de la fe que no estaba basada en los ojos del cuerpo, que el cuerpo, al final de cuentas, es el ego, ¿no? Y por eso te dice, esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Bueno, aquí todavía al principio Curso Milagros menciona visión espiritual como una forma eh, de explicar la visión de Cristo. ¿Sí? O sea, al ver con los ojos de Cristo. Eso es algo que cuando la creencia de que los milagros puedan producir miedo o están ocultos o son oscuros, nos puede producir que de momento se niegue la visión espiritual. Seguimos. Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Bueno, aquí Curso Milagros menciona que el milagro lo que hace es reorganizar todos nuestros errores de percepción. O sea, nuestra percepción se le llama percepción porque está fragmentada nuestra visión. Tenemos una visión limitada de las cosas que observamos, limitado con nuestro cuerpo limitado y nuestros sentidos limitados. Entonces, por eso es lo que tenemos es una percepción. Entonces, el curso milagro lo que hace es que todo esto, lo que hace es, él ajusta todo eso. Y además, no solamente eso, sino que también cada milagro tienes la sensación de saber que viene de Dios. Tan así es que sabes que es un poder que está en ti, que puede estar en ti, pero no viene de ti. Entonces tú te conviertes o puedes convertirte en un obrador de milagros incluso, pero tú sabes que ese poder no es tuyo, no es porque tú tengas un poder especial, sino porque viene de Dios a través del Espíritu Santo y a través del Hijo que lo invoca. Muy bien. Sigo. Dice, los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Híjole, aquí en el número 24 nos podríamos detener mucho rato porque es que aquí muchos han de pensar que el curso habla de manera metafórica cuando dice que los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos. Dice, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca del mundo de la percepción? Donde se creó, se inventó la muerte, se inventó lo finito, lo mutable, lo que cambia, lo que es el mundo de la percepción, el miedo, el ego, etcétera. Bueno, sépase aquí que hay algo, ¿eh? El curso está diciendo algo bien interesante. Nos está diciendo a nosotros, cada uno de nosotros, o lector, dice así tal cual, los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos. O sea, un milagro nos puede capacitar a nosotros para curar enfermos y para resucitar a los muertos, sí. Y eso es lo que hizo Jesús en su momento. Por eso es que Jesús, cuando él obviamente ya despierta, se vuelve el Cristo y nos manda esta información, él mismo decía, cosas como estas y mejores haréis, ¿no? Y es cierto. Si nosotros nos vamos al apartado del anexo de psicoterapia, incluso un poquillo ahí algunas partes en el canto de la oración, cuando habla acerca de la curación, y también el manual del maestro, habla acerca de que precisamente, también el texto, y el texto también tiene su información relacionada con la curación. Pero entonces, ¿cuál es la propuesta del curso Milagros? Que un hermano que está enfermo, cuando tú lo ves, nos está mostrando también algo a nosotros de lo que nos tenemos que sanar. No me voy a ir al tema de la muerte, ¿eh? Pero me voy a ir al tema de los enfermos. Cuando un hermano te está proyectando una enfermedad, sea cual sea, ese hermano te está mostrando que él siente que ha sido herido y que alguien más es culpable por su enfermedad.
porque el cuerpo enfermo, dice el curso, es un cuerpo severamente acusatorio y mata por contagio. Entonces, cuando un cuerpo está enfermo, es como decir, mira, por tu culpa estoy enfermo, culpa estoy así, por tu culpa estoy muriendo. Entonces, cuando nosotros observamos un cuerpo enfermo, ahora es la otra perspectiva. Estamos viendo una persona como si nos estuviera acusando a nosotros de que hemos contribuido, ¿sí?, a esa enfermedad. Y tú vas a decir, pues yo ni siquiera conozco a ese tipo Ese que va no, a por ese no, la calle, ese no. pero podemos Este lado, amor, silencio, por favor, sus porque está incómodos micrófonos. para que no se te caigan. Eh, Jerarqui, silencio, ¿Verdad? gracias. Ok, porro, ya, pusimos silencio. A menos, por favor, prendan sus micrófonos, a menos que ya vayamos vayan a hacer algún tipo de pregunta, por favorcito. Muy bien. Entonces, se refería a, por ejemplo, cuando un enfermo nos acusa, por así decirlo, no es porque lo diga con palabras, pero es una acusación sutil. Y esa acusación sutil se hace a través del cuerpo. Entonces ahora nosotros, tú podrás decir, bueno, yo, ¿por qué yo de qué soy culpable de eso, no? ¿Por qué yo he provocado esa enfermedad? Bueno, todo el mundo que nosotros vemos, el mundo agonizante que vemos, no es el resultado de lo que nosotros hemos creado con nuestra percepción, porque nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo eso mandan y contribuyen a un mundo así. Entonces, cuando dice el milagro te capacita para curar a los enfermos, es cierto, porque cuando tú ves un hermano, en mi caso personal, cuando yo veo una persona que está enferma, ¿qué es lo que sucede? Ahora yo lo veo y digo, ok, me perdono o Espíritu Santo, te entrego esta imagen que yo he visto para que tú la juzgues y la examines y la conviertas en un medio para la paz y para el perdón. ¿Qué se refiere con juzgar y examinar? Bueno, todo lo que el Espíritu Santo va a juzgar, lo va a juzgar como inocente. Y todo lo que va a examinar, lo va a examinar como inexistente. ¿Se entiende esta parte? O sea, Espíritu Santo, te entrego esta percepción. Vamos a imaginar que estamos viendo a un hermano enfermo, lo que tú quieras. Entonces, y en lugar de decir, y pobrecito, o híjole, ¿por qué estará así? O seguramente tiene diabetes porque no se cuidó, tal. O sea, ya estamos nosotros contribuyendo, con ese ligero pensamiento, estamos contribuyendo y reafirmando su enfermedad. Ya sea que tú empatices de manera de rechazo o empatices en forma de pobrecito, ¿se entiende? Empatizar con su dolor. Entonces lo que hacemos es reforzar su enfermedad. Pero si tú dices, Espíritu Santo, te lo entrego para que tú lo juzgues como inocente y lo examines como inexistente o como una ilusión, o sea, la enfermedad, vaya, no a tu hermano, la enfermedad, y esto que estoy viendo lo conviertas en un medio para la paz y para el perdón, entonces tú ya estás entregando al Espíritu Santo o estás haciendo la expiación para ti mismo. O sea, para que entonces venga a deshacer el error de percepción de lo que tú estabas emitiendo como tus juicios personales. ¿Sí? Y entonces, ¿qué haces al recibir eso? ¿Sí? A lo largo de las prácticas te van a llegar atisbo de visiones donde te va a mostrar claramente en qué forma tú contribuyes para eso. Y entonces cuando tú lo entregas y se lo entregas a tu hermano y te entrego este instante santo, hermano, bendiciones, etcétera, ya no estás contribuyendo. Entonces ya colaboras a una curación. Eso es a lo que se refiere, ¿no? Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos. Ya el tema de los muertos, vamos, cuando estemos un poquito más avanzados en el tema, lo vamos a explicar. Dice, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas, claro. Entonces, como yo las inventé, dice, yo las puedo abolir, pero no solo. Siempre pedimos el milagro al Espíritu Santo. Dice, tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu Creador. Si se fijan, también aquí lo está diciendo que nosotros somos tal como Dios nos creó y que podemos crear tal como Dios. Tanto podemos crear enfermedades como podemos crear muerte, como podemos descrearlo o deshacerlo. Deshacer es la expiación. Dice, todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. O sea, todas las cosas que sean dolorosas, enfermedades, todo lo que sea dolor, que no sea amor, es una ilusión. Dice, solo las creencias de luz, las creaciones de luz son reales. Las creaciones de amor son reales. Muy bien.
25. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón. Una vez completada es la expiación. La expiación opera en todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Bueno, aquí acuérdense que también más adelante vamos a ver una parte donde dice un curso de milagros que dice tal cual. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación es el resultado. Yo tengo, ¿sí? Que aceptar la expiación, ¿sí? Vendrán milagros y vendrá una cadena eslabonada de perdón, o sea, de curaciones. Muchas veces el curso de milagros menciona que la expiación y el perdón van de la mano, o sea, todo finalmente van de la mano, ¿no? Entonces seguimos. Dice, la expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. ¿Sí? ¿Eso a qué se refiere? Para aquellos que decimos que estamos en multiuniversos, multidimensiones, ¿no? El yo en nuestra esencia real, cuando hace una expiación, se expande en todas las dimensiones y no solamente en nosotros, sino en todos nuestros hermanos. Cada hermano que haga una expiación libera. Dice, los milagros representan tu liberación del miedo. Ahí está. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. En efecto, cada que tú haces un milagro, expías, haces una expiación y obviamente se deshace el miedo que estaba provocando la aflicción o el dolor. Un milagro es una bendición universal. Ah, no, a ver, sí. Dice, el miedo es un aspecto esencial, deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Ya lo leímos. Dice, un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonarles el privilegio de los perdonados. Bueno, aquí está hablando Jesús. El mismo Jesús, ya como Cristo, dice que a través de él, ¿sí? Se logra también la expiación, se logra el milagro, pero acuérdense que también Jesús o Cristo está hablando en voz viva del Espíritu Santo. El mismo curso menciona que, o insinúa muchas veces que incluso este curso está escrito, en efecto, dictado, perdón, por Jesús, el Cristo, pero a través de un curso del Espíritu Santo. O sea, no está separado ya. Ya Jesús se refiere a que él, obviamente, es un Cristo total, unificado, como hijo de Dios, pero porque ya aceptó la expiación para sí mismo en su totalidad y ya vio un mundo perdonado. Por tanto, él también ya puede ser un canal de expiación. Así como nos invita a que nosotros lo hagamos, ¿eh? Cada quien en su forma y debido tiempo. Dice, los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. Bueno, más adelante vamos a hablar de la revelación, aunque aquí en principio los milagros mencionan, pero hay un apartado específico en este mismo capítulo 1, terminando el principio de los milagros, donde habla acerca de la revelación y qué es específicamente la revelación. Pero la revelación es algo que, bueno, ya alguna ocasión yo lo he platicado, que es prácticamente como un estado de recordar tu casa, tu origen. Y además es un poco difícil de explicar porque el mismo curso dice, la revelación es una experiencia de amor inefable por, porque es eso, o sea, porque es una experiencia inexplicable, no se puede explicar con palabras. Pero al final de cuentas, los milagros son un modo de liberarse del miedo, ¿sí? Y es como acortar por lapsos el miedo, pero la revelación es como, mientras vivas ese estado de revelación, hay ausencia total de miedo, estás viviendo solamente en amor. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Ya lo estábamos hablando hace rato. ¿Y por qué se hace una alabanza, por decirlo a Dios, a través de un milagro? Porque cuando tú aceptas el milagro, estás aceptando que eres un hijo de Dios. Y al aceptar que eres un hijo de Dios, estás rechazando que eres un cuerpo y que eres un espíritu. Y esa es la alabanza mayor que le podemos hacer, o de gratitud que le podemos hacer a nuestro Padre. Decirle que no somos un cuerpo, que somos un espíritu, porque el espíritu, pues es como la esencia divina de Dios, por así decirlo, como esa chispa divina de Dios. Es como, es como volver a decirle a Dios, en efecto, yo soy tu hijo, ¿no? Reconocerlo como nuestro Padre. Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción
y los muestran en su debido lugar, dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción. Obviamente, acuérdense que los niveles de percepción se limitan al cuerpo. Dice, y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro desde donde se puede comunicar directamente, y en lo que hablábamos. O sea, quita o ajusta los niveles de la percepción del cuerpo y entonces ya viene una visión espiritual o empieza a despertar la visión espiritual para hacer una comunicación directa con el Espíritu Santo y Dios. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad, que ellos pueden ocultar, mas nunca perder. Ojo con esta parte porque luego se confunde. Cuando viene un milagro, al ser un milagro algo inexplicable muchas veces, y pues obviamente rompe las leyes de la Matrix o del mundo, entonces muchos caen en hacerle un tipo de reverencia. Más adelante el curso nos dice que la reverencia no debe de ser ni siquiera a Jesús el Cristo. Y así tal cual lo dice. Al único que se le tiene que hacer reverencia es a Dios. Nada más. Por eso hace una pequeña acotación que no lo explica completamente, que la reverencia no es propio para el milagro. Dice, yo inspiro todos los milagros que en realidad son intercesiones. Interceden en favor de tu santidad y santifican tus percepciones. O sea, las percepciones, ¿qué significa santificar tus percepciones? O sea, el milagro intercede a favor de tu santidad. O sea, a favor de que nosotros el milagro nos ve como santos. Intercede siempre para ver nuestra santidad. Dice, ¿por qué? Pues porque santifican nuestras percepciones. ¿Qué significa santificar? Significa libre de pecado o libre de culpa. Y nuestras percepciones siempre son egoicas, siempre provienen del ego. El perceptor, el cuerpo perceptor siempre juzga como bueno o como malo. Y eso ya es un juicio y eso ya es estar juzgando algo desde el ego, desde lo luminoso, desde el juicio, y eso es lo que nos genera culpa. Entonces, cuando dice santifican tus percepciones, es que las vuelves santas, o sea, que todo lo que tú ya ahora percibas ya no lo vas a ver como un pecado. Dice, al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden, tú eres perfecto. Bueno, ya hablo aquí así, que habla más de las leyes físicas, o sea, en el orden celestial, y en ese orden tú eres perfecto. Los milagros te honran porque eres digno de ser amado. Desvanecen las ilusiones que albergas acerca de ti mismo y perciben la luz en ti. Creo que esto está claro. De esta forma, al liberarte de tus pesadillas, espían tus errores. Y al liberar a tu mente de la prisión de tus ilusiones, restauran la cordura en ti. Bueno, ya aquí también habla acerca de que, pues, obviamente, el milagro va, intercede en nuestro espíritu, nuestra luz, restaura nuestra visión, nuestra percepción egoica, y entonces dice, con esto logra que tus pesadillas se conviertan en sueños dulces, que dejes de ver un mundo de tortura, por decirlo. Dice, y al mismo tiempo, libera tu mente de la prisión de las ilusiones ¿sí? que estábamos viendo en el mundo y entonces restaura tu cordura, dejas de ver con esa demencia, el mundo loco, por decirlo. Los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Bueno, hemos hablado acerca de, ya en otras lecturas, que la mente nosotros creemos que tenemos una mente dividida. La mente del espíritu y la mente que hemos inventado, la mente del ego. Y la mente del ego es la mente que se cree en una vacuidad, en un vacío, en una carencia, separada de la mente de Dios. Entonces, cuando el milagro viene, entonces, ¿qué hace? Es como si nos hiciera un cambio de la mente del ego a la mente del espíritu, donde hay pura compleción. O sea, es una mente llena, una mente completa, una mente que puede verla, por así decirlo, como la visión espiritual o Cristo o la totalidad. Por eso dice, la fortaleza del espíritu no da cabida para intromisiones. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables. Esa es otra cosa importante.
Muchas veces cuando nosotros hacemos la expiación, pedimos, aceptamos el milagro, aceptamos la palabra de Dios, etcétera, de inicio, como todavía no estamos a veces listos para observar milagros, puede ser que no se vean, pero no significa que no se estén haciendo. Es más, podría a un lado estar alguien de nosotros de observar el milagro y nosotros no, todavía. Entonces, por eso dice, los milagros son expresiones de amor, puede que no siempre tengan efectos observables. Y en efecto así es. Pero ténganse que siempre existen, ¿eh? Por eso dice el curso de milagros, todo el tiempo están pasando y sucediendo milagros, todo el tiempo. Otra cosa es que tú te excluyas de ellos, no los observes. ¿Por qué? Porque pues, igual no crees, igual no los puedes ver, etcétera. Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, dudas, comentarios, ¿todo bien? Continuamos entonces. Dice 36. Los milagros son ejemplos de un pensamiento recto que armoniza tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Bueno, aquí ya dice, los milagros son ejemplos de un pensamiento recto. ¿Qué significa pensamiento recto? Ya lo hemos visto bueno, lo vamos a ver en el texto y lo vemos en clarificación. La mente recta habla acerca de la mente, de la percepción verdadera. Aquella que ya no ve separación, aquella que solamente va en pos del perdón, de la expiación. Entonces, un milagro es el resultado, es un ejemplo, por decirlo, de una mente que decidió en pos del Espíritu Santo para la expiación. Y eso es lo que se percibe. Ahora, con una mente recta, una mente es como obviamente vamos a poder ver, ¿sí?, el ejemplo del milagro. Dice que armoniza tus percepciones con la verdad, tal como Dios la creó. Ya no. Un milagro es una corrección. Un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso, en la mente del ego. ¿Se entiende? Actúa como un catalizador, o sea, que pum, impulsa, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. Bueno, aquí ya está hablando acerca de que entonces, en efecto, cuando tú ya decides tener un pensamiento recto, no estar con la percepción errónea, sino que le entregas tus pensamientos y tu mente en la oración al Espíritu Santo o todas tus percepciones, entonces tarde o temprano habrá un pensamiento recto. Significa que reorganiza el Espíritu Santo pues tus percepciones erróneas y entonces es como tú logras ver gracias a la percepción sana, el milagro y la expiación. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. ¿Ya vieron? El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como también tus ilusiones. Él es el mediador, ¿no? El traductor entre Dios y nosotros. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. Recuerden que para aquellas personas que mencionan a veces que por qué Diosito hizo este mundo, bueno, para empezar, Dios no hizo este mundo, Dios no creó el ego, ¿sí? Dios no interactúa con este mundo. Dios es total perfección, total amor. Entonces, Él no ve este mundo como nosotros lo vemos. Entonces, el Espíritu Santo es el que sí sabe, él es el que sí puede ver. Prácticamente fue el que Dios manda porque dice, yo no sé qué están creando mis hijos, ni lo entiendo, ni lo veo, ni nada, pero en sus sueños, ellos no, algo, por ahí no están comunicándose. Y el Espíritu Santo es el que sí conoce nuestro mundo y al mismo tiempo el de Dios. Por eso es como el mediador, el traductor. Por eso siempre dice el curso, déjaselo al Espíritu Santo, que es la voz que habla por Dios. También puedes hablar con Dios, aunque se van a ir directamente a través del Espíritu Santo, como siempre. ¿Se entiende? Dice, bueno, hablamos del Espíritu Santo. Dice, el milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. Pues en efecto, ¿qué es un milagro? O sea, es como si fueran pequeños rayos de luz que van desapareciendo la oscuridad de tu mente. Y acuérdense que el milagro va a llegar sin atacar la oscuridad.
La oscuridad, ya hablábamos hoy en un grupo, mencionamos ahí, que en efecto, ¿qué es la oscuridad? Pues es el ego. Y el ego no se puede analizar, ¿sí? Ojo con esta parte. El ego no puede ser analizado. El curso Milagros nos lo indica. No intentes analizar el ego no existe. Es como si intentaras analizar la oscuridad. Dice, si tú crees que que se puede analizar el ego o la oscuridad, es porque crees que entonces puede ser entendible. Y si crees que puede ser entendible, algo que se analiza, entonces crees que existe. Y si crees que existe, y si crees que se puede entender, lo vas a amar. Y si vas a amar el ego y la oscuridad, pues vas a vivir en el ego y en la oscuridad. En cambio, mejor acepta el milagro que es un rayo de luz que va, que es simplemente atacar la oscuridad. No, para nada. La oscuridad, si ustedes se fijan, no necesita ser atacada. ¿Y la oscuridad qué es? Simplemente la ausencia de luz. Entonces, en lugar de optar por la oscuridad, mejor optemos por la luz. Mejor permitamos que entre el milagro para que el milagro que haga simplemente desvanece la oscuridad, no la ataca, no hace nada, simplemente la oscuridad desaparece automáticamente en el momento que llega la luz. Y eso es todo lo que hace. Por eso es que el milagro no tiene que ser doloroso ni la enseñanza dolorosa. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. Bueno, el milagro, una de las cosas que hace cuando nos devuelve la percepción correcta, es que a todos los vemos como hermanos, como uno. A Jesús mismo, todos, los iluminados, Buda, quien gusten poner aquí. Por eso dice, es una manera de percibir como la marca universal de Dios. O sea, todos somos el Hijo unigénito de Dios. Seguimos. Dice, el contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. Bueno, ya hablamos, es otra forma de explicar el de arriba. El milagro lo que hace es devolverle a la mente su compleción o su plenitud. Entonces, el contenido de la percepción del milagro es que nosotros podamos ver la plenitud de todo lo que está viendo, está pasando, sino solo, no fragmentos de la percepción. Dice, entonces, redimir la percepción de carencia de nuestra mente, obviamente. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder de liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Precisamente es como la consecuencia del número 41. Al devolvernos nuestra compleción en la mente, ya tenemos una visión espiritual que es una visión completa. Ya no nos sentimos aislados o separados de Dios, privados en un sentimiento de carencia, sino sabemos que tenemos un poder de Dios que nos respalda a través del Espíritu Santo o Cristo. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. Bueno, ¿qué es un estado mental milagroso? Simple, sencillamente dejar ya de aceptar al ego y mejor aceptar los milagros. Curso de Milagros en clarificación de términos nos dice, hay un apartado que dice el ego, el milagro. Y nos empieza a intentar explicar qué es el ego. Nos dice, pues es que el ego no es nada, es oscuridad, no hay forma de, se le pone un nombre nada más para mencionar algo que no necesita ni siquiera nombre. Dice, mejor en lugar de preguntar qué es el ego, mejor pregunta, mejor acepta un milagro. El milagro es todo lo contrario al ego. El ego es la oscuridad, el milagro es la luz. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues el milagro, pues bueno, llega a tu vida, llega a tu mente en el momento que tú aceptas, porque es una decisión. Tú decides seguir queriendo analizar el ego o mejor aceptar milagros. Si nosotros, nuestro vocabulario empieza a convertirse en otra forma y decir, acepto milagros. O sea, por ejemplo, cuando veo alguna situación dolorosa, no me gusta es, en lugar de decir, esto, lo otro, aquello, no, o un rechazo, mejor decido ver un milagro en esta situación. Acepto el milagro en esta situación. Ahora, recuerden, mi curso mismo lo menciona. La aceptación es la ley de su existencia. Cuando nosotros aceptamos un milagro, entonces los milagros se van a manifestar. Y eso es a lo que se le llama un estado mental milagroso o un estado de estar listo para los milagros. Por eso los milagros van a surgir para aquel que crea en los milagros. Repito, porque la aceptación es la ley de su existencia. Si tú crees en el milagro, si tú aceptas el milagro, recibirás milagros. Así de sencilla es la ecuación, ¿eh? Lo que la mente acepta en ese sentido sí es. Los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. O sea, una conciencia interna de que todos somos uno
y de haber aceptado la expiación a través del Espíritu Santo. Es una expresión nada más de eso. Un milagro nunca se pierde. Ojo con este. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. Ojo, esto es súper importante porque dice, un milagro nunca se pierde. Una de las cosas que nosotros deberíamos de hacer es, cuando nos despertamos, Espíritu Santo, acepto los milagros en mi vida y dime y ponme donde yo tenga que hacer mi función para obrar milagros. Y ojo, un milagro no tiene que ser un espectáculo. Puede ser la persona que se le quedó parado su carro, que no arrancó y tú te acercaste a empujarlo. Puede ser una persona que le ayudaste a recoger algo que se le cayó. Puede ser una persona que le sonreíste. Puede ser una cosa. El milagro es algo que nace. En ese momento el Espíritu Santo te va a poner a los hermanos con quien vas a ser un obrador de milagros. Y esos milagros nunca se pierden. Esa persona no tienes ni siquiera que esperar nada. Tú ofreces el milagro, la persona no te puede ni siquiera dar las gracias y tú estás bien contigo por lo que tú diste. No te privaste en el acto de dar. Entonces, al no privarte en el acto de dar, al rato ese milagro te regresa. Ese milagro que tú estás dando por la izquierda, te regresa por la derecha. Así de fácil. Así ese es el acto de dar. Dice el curso, dar no es más bendito que recibir, pero tampoco es menos. Muy bien, seguimos. Mm, dice, entonces, repito, dice, nada más un milagro nunca se pierde, puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir muchos cambios, y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente. En efecto, la verdad es que sí. Dice, el Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación debido a que son medios de comunicación temporales. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios, por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Ya hemos hablado que los milagros solamente son en el mundo de la percepción o del ego, porque precisamente son interrupciones del tiempo, ¿sí? Simplemente para que nosotros podamos, ¿sí? Acorta el tiempo, pero para que podamos hacer comunicación con el Espíritu Santo, ¿sí? Aunque dice que el medio de comunicación más elevado con Dios es el Espíritu Santo, ¿eh? No los milagros. Dice, el milagro es un recurso de aprendizaje que produce la necesidad que reduce, perdón, la necesidad del tiempo. Ahí está. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En este sentido, es intemporal. Imagínense una línea de tiempo y el milagro lo que hace es acortar, como si fueran agujeros de gusanos, como si fuera una forma de acortar, literalmente, hacer un atajo en el tiempo. Rompe completamente la estructura del tiempo. Literalmente yo los veo como agujeros de gusano, ¿eh? Dice, el milagro es el único recurso que tienes a tu limitada disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo. Bueno, el tiempo, aquí vuelve a decir que el milagro es el recurso que tenemos para obtener un poco de control sobre el tiempo y no el tiempo nos controla a nosotros. El curso menciona que el uso que nosotros le damos al tiempo es algo, o el tiempo, más bien el efecto que tiene el tiempo en nosotros, o cómo nos tiene, cómo tenemos, si nos afecta a nosotros, es la forma en cómo nosotros le hemos dado al tiempo su uso. Según lo que yo he dispuesto que para mí sea el tiempo, eso va a ser. El tema es que siempre se lo dejamos en manos del ego. Y el ego siempre va a utilizar el tiempo como un medio de destrucción, degradación de la materia. Entonces, cuando nosotros hacemos la expiación, aceptamos el milagro, entonces el tiempo es algo que tenemos a nuestra disposición y que entonces ya lo podemos controlar. Ya el tiempo no nos controla a nosotros. Y dice, solo la revelación trasciende el tiempo. Sí, porque la revelación es una comunicación directa de Dios hacia nosotros. Dice, el milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Eso es algo que sucede en la percepción, en el mundo del ego. Nosotros aquí sí vemos como tamaños, niveles. Esto lo vimos en el manual del maestro cuando habla acerca de los grados de dificultad en los milagros y habla acerca de nuestras percepciones en relación a creo que eran los pensamientos mágicos, donde nosotros vemos un montón de estructuras de diferentes tamaños en el mundo que hemos creado. Para el milagro no distingue eso. Para el milagro a nosotros nos sana la percepción
Y gracias al milagro logramos comprender que en el mundo de los sueños no hay un sueño que sea más real que otro sueño. Todos son ilusiones. Todos tienen el mismo nivel de ilusión. Dice, entonces, es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. Y 50. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Bueno, el milagro también es un pequeño atisbo, una pequeña probadita de lo que nosotros somos en realidad. Nosotros podemos estar creando milagros. El curso dice, eh, tu mente puede literalmente mover montañas. Dice, incluso mover montañas es un hecho pequeño. Dice, solamente que tú no te lo crees y como tu mente tiene un poder de creación enorme, entonces como la mente cree que no puede, entonces la mente se autolimita. El milagro que hace, despertar esa mente que tiene la capacidad de mover montañas. Bien, hasta aquí están los 50 principios de los milagros. Una de las cosas que a mí me gustaría hacer que cuando terminemos el curso de milagros completamente, cuando hayamos leído todo el texto, nos regresemos a hacer una lectura rápida nuevamente de estos 50 principios. Yo creo que eso va a ser como en unos varios meses, pero se van a dar cuenta que van a entender la profundidad de cada de los principios de los milagros. Aquí, antes de continuar la lectura, me gustaría, por favorcito, si alguien tiene alguna duda o pregunta, por favor, háganmela saber. Todavía tenemos unos 30 minutos de lectura o de disipar algún tipo de duda. ¿Todos bien? Interesante. Bien, pues vamos entonces ahora con la sección número 2, la revelación, el tiempo y los milagros. Dice así, la revelación produce una suspensión completa. Ya vamos con la revelación, acuérdense que lo mencionaron en los principios. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. Cuando dice que la revelación es una conexión directamente con Dios, y la diferencia de que el milagro es una conexión directamente con tu hermano, es porque ya vimos varias veces en los principios de los milagros que el milagro lo que hace es conectar con el Cristo, con el Espíritu de tu hermano, o sea, al verte ya como uno con tu hermano. Pero la revelación es una experiencia con Dios. Ahí se acabó la creencia en Dios. ¿A qué me refiero con la creencia en Dios? Dejas de creer en Dios para conocer a Dios. A Dios no se le puede creer o no creer, porque creer o no creer es lo mismo. A Dios solamente se le puede conocer. Y la revelación es un acto de conocer a Dios. Por eso es que no se puede explicar, porque Dios no tiene palabras. Prácticamente es eso. Literalmente. Vamos, dice la revelación. Va a seguir explicando sobre la revelación. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. Lo sé. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Por ahora resultan más útiles debido a tu naturaleza interpersonal. O sea, los milagros. Más fácil que nos ocurran milagros. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable. Eso es lo que es la revelación. Una experiencia.
La revelación es literalmente inexplicable porque es una experiencia de amor inexplicable, porque es conocer a Dios. Y Dios es amor. Y Dios no se puede explicar con palabras. La reverencia se debe reservar solo para la revelación a la que se le puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros porque es un estado de reverencia. Porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra entre su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. Ojo con esto. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. ¿Se entiende esta parte? Por eso es que incluso el mismo Jesús menciona, yo no quiero reverencia. O sea, si yo era un obrador de milagros, yo simplemente canalizaba al Espíritu Santo a través de Dios también. Entonces, él solamente era un canal y el milagro era simplemente para generar una conexión o un gesto de amor entre dos hermanos. Pero en cambio, la reverencia sí se tiene o sí da lugar en la revelación, porque en la revelación ves a tu Padre, conoces a tu Padre, y no hay otra forma más que de verdad hacerle reverencia. No te queda de otra. Ahí no es de que le haré reverencia, no le haré reverencia, sí estoy con el Padre, no estoy con el Padre, no. Tú lo conoces, o sea, es inevitable, conoces al Padre. Cuando alguien tiene una revelación, lo conoce y no le queda otra cosa más que hacer una reverencia. No humillación, es reverencia, pero en gratitud. ¿Cómo es la reverencia, hermano? Aquí mismo te lo están diciendo. Es que es complicado de explicar, créeme. O sea, la reverencia es, repito, es conocer a Dios. De hecho, mañana en la lectura con mi hermano Kikín, con quien tenemos el podcast de, bueno, el otro canal que se llama Un Instante Santo, vamos a hablar de nuestra revelación. Mañana le compartimos el video, mañana vamos a hablar sobre eso y él va a hablar de su revelación, yo voy a hablar de la mía, aunque obviamente es muy difícil explicarla. O sea, no se puede explicar con palabras, de verdad. Pero, pero ahí sucedió un milagro entre esa parte, y esa es la parte que sí se puede yo creo que explicar. Y esa es la parte que a muchos de ustedes les puede llegar a hacer sentido. Por eso es que mucha gente me preguntará por qué estoy tan de lleno con Curso de Milagros después de haber estado teniendo un recorrido con mi vida de muchas técnicas, metodologías y lo que tú quieras. Porque a mí la revelación me mostró que no hay nada que pueda contra Dios, por así decirlo. O sea, repito, yo he estado haciendo muchas cosas, metodologías, técnicas, ciencia, eh, chamanismo, magia, etcétera, etcétera. Pero, eh, pero ¿cómo les diré? Cuando ya conoces a Dios, sabes que ni la magia ni las mejores ciencias son nada ante la eternidad. O sea, cuando ya estás en la eternidad, no se puede más. Dice, el milagro es por lo tanto un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Aquí lo está diciendo Jesús. Por consiguiente, está diciendo Jesús, no es una reacción apropiada hacia mí que a Jesús se le haga reverencia, como se acostumbra a hacer. Dice, un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Y fíjense bien la humildad de Jesús. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecedor de la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. O sea, simplemente, ¿en qué estriba? En que Jesús solamente está con Dios. O sea, lo único que quiere es Dios. Dice, esto me coloca en un estado en que solo a ti es latente. O sea, tú todavía te gustan las ilusiones, que si mi pareja, que si mis hijos, que si mi proyecto, que si el dinero, que si mi cuerpo, que si, bueno, un sinfín de cosas mundanas. Jesús dijo, yo solamente, ya nada más lo único que quiero es estar con mi Padre en el amor. Y eso es lo único que quiere. Entonces, por eso es la única diferencia. El estado que en ti solamente es latente. Vas y buscas a Dios cuando necesitas algo, cuando estás en oración, pero ya Jesús entregó todo. Por eso dice, la reverencia es exclusiva para la revelación. No es de que quieras hacerle reverencia. Harás reverencia
porque entrarás en gratitud total, porque nadie puede resistirse al amor. Ojo, quiero que se entienda la diferencia, porque a nosotros nos han hecho creer que la reverencia es un acto de humillación, y no falta el rey que decían, hágame reverencia, ¿no? Y si no me hacen reverencia, mátenlo. Entonces esa persona, pues que hacía reverencia, pero no por amor, hacía reverencia por miedo a ser asesinado. Pero acá no, acá cuando una persona tiene una revelación, hace reverencia en gratitud porque estás ante el amor, estás ante Dios. No es algo que Dios necesite, por así decirlo, pero lo haces. ¿Sí? Vamos a continuar. Nadie viene al Padre sino por mí. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo, y el tiempo no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde un punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Tú estás debajo de mí, yo estoy por debajo de Dios, está diciendo Jesús. En el proceso de ascensión, yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieras salvar. Yo salvo esta distancia por ser tu hermano mayor, por un lado, y por el otro, por ser un hijo de Dios. Cuando se refiere a hermano mayor, se está refiriendo a que él pues ya ascendió, ¿se entiende? A eso se refiere mayor, no porque sea mejor que alguien, no. Dice, la devoción que yo les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la filiación. ¿Se dan cuenta? La devoción que yo le profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de toda la filiación. Es completo porque formo parte de ella, o sea, él es mismo parte de la filiación. El mismo Jesús está diciendo a sí mismo, yo soy parte de una filiación, pero yo encabezo la filiación de regreso a casa porque como ya vimos en el manual del maestro, Jesús, entre todos los llamados iluminados o los que ya ascendieron o los Cristos, Jesús fue el que completó su labor perfectamente en el sentido que lo hizo a través del amor con los hermanos. No lo hizo en un trabajo de introspección personal, aislándose allá en las montañas o algo así. Lo hizo a través del perdón con los hermanos, que era como se pretendía que fuera el plan de los maestros. Dice, tal vez esto parezca contradecir la afirmación, yo y el Padre somos uno, pero esa afirmación consta de dos partes, en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. Bueno, eso habla acerca de que, cuando habla acerca de que yo, porque yo como somos uno, o sea, Jesús como uno, con toda la filiación, pues yo y el Padre pues somos uno. Yo, ¿a qué se refiere? Con mayúsculas, que es donde estamos todos nosotros. Cuando Jesús hablaba en primera persona, ya como yo, como el Hijo de Dios, por así decirlo, se estaba refiriendo a todos los hermanos, todos los que estamos aquí. Es a lo que le llaman el Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí, debido a mi proximidad al Espíritu Santo, y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. Tal cual, así como el milagro, o sea, el milagro llega cuando uno está listo. La revelación también llega cuando uno esté listo. No se tiene que buscar. Eso es algo que a mí me queda claro. No se tiene que buscar. Es un acto de rendición del ego. Es un acto de decir, yo ya no soy nada sin ti, Dios. O sea, me entrego, no sé, que yo no sé nada. Entonces entran los actos de revelación donde te derrotas en su totalidad. Repito, no desde la humillación, sino de tratar de liberarte del ego y estar solamente con Dios. Dice entonces, las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí, por mi proximidad al Espíritu Santo, y que me mantengo alerta, y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener para sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior, ya lo hemos hablado, y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca. Ojo, esta parte es importante. La revelación no es recíproca. Procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. Por eso es que tú no la puedes buscar. Tú solamente tienes que estar listo, estar receptivo, aceptar la expiación. Eso es todo. Llegará la revelación. El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la afiliación parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Esto introduce
un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. Es como un salto cuántico, hagan de cuenta. ¿Sí? Por eso me refería al agujero de gusano. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que se hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Bueno, creo que aquí está explicando lo que yo ya dije acerca de los agujeros de gusano o los que le llaman también científicamente o nombre correcto, los puentes Einstein-Rosen, que es donde tú estás como una línea de tiempo. Si tú vas del punto A al punto B, por decirlo, hay una distancia y hay un tiempo. En cambio, cuando dice Einstein, cuando se dobla el tiempo, como si se doblara una hoja de papel, entonces ya de punta a punta ya se acortó el tiempo. ¿Sí? De la punta de un papel a otro, cuando tú lo doblas, se cortó. Entonces, ese es un puente Einstein-Rosen. Entonces, lo que hace los milagros es estar haciendo como cortes de tiempo. Y también habla acerca de que esos colapsos, mientras más rápido se hagan, mientras más hagas, más a nivel del tiempo del mundo no acortas. Y que, este, dice, puede un milagro, un solo milagro puede ahorrar miles de años. Hay una lección, no me acuerdo cuál es, creo que la 97, la de Soy Espíritu, que dice tal cual, que cuando más dispuesto estás a hacer las lecciones, dice con algunas lecciones, si las entiendes bien, puedes ahorrar 1000 años o más. Y eso se refiere, es cierto. Tú dices, pero ¿cómo voy a ahorrar 1000 años? Sí, en efecto, ahorras 1000 años. En el sentido de que ya no vas a estar reencarnando tantas veces, ahorras 1000 años en el tiempo. ¿Sí? Un poquito difícil de explicar, porque nuestros conceptos de tiempo, repito, siempre están en línea. ¿Vamos hasta aquí bien todos? Vamos a ver, yo creo que sí alcanzamos a leer este de la expiación y los milagros. ¿Alguna duda, alguna pregunta, un comentario? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Bueno, entonces voy a dar una lectura fluida y vamos bien, ¿cómo vamos? Dice 3, la expiación y los milagros. Yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo, primero, es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido, o sea, cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. O sea, igual seríamos igual que Jesús, ya Cristo. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar el error alguno en ti o en los demás, debes unirte a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario para corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. Te convencerás de tu capacidad de lograrlos, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, lograrlos es su expresión y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, es el propósito. Bueno, aquí habla Jesús que todos nosotros, como dijo él, cosas como estas y mejores haréis. Milagros como estos y mejores haréis. Solo es cuestión de aceptar nosotros ser un obrador de milagros, un canal. ¿Cómo logra los milagros? Ya dice, acepta la expiación. Por lo tanto, entonces, la expiación y los milagros, el único que nos concierne a nosotros por el momento, aceptarlos. El cielo y la tierra pasarán. Significa que no continuarán existiendo como estados separados. Mi palabra
que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que es realmente. Somos, entonces, una obra de Dios, totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como debemos pensar nosotros. Y obviamente traer el cielo a la tierra, ¿sí? A lo que se refiere es, obviamente, donde traer el perdón a la tierra. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Cuando nosotros estamos pidiendo la expiación al Espíritu Santo, nos unimos en Cristo y cuando estamos en Cristo generamos los milagros. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación. Tú tienes un papel en la expiación que yo te indicaré. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación y bajo mi dirección los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. No nos dejes caer en la tentación significa reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. Bueno, aquí nos está diciendo completamente que continuemos con la dirección del Espíritu Santo y Cristo. Ojo, cuando se habla, se refiere a Cristo, se refiere a las mentes ya unidas, no solamente a Jesús. Todo eso va a ir quedando más claro en los siguientes capítulos. Pero lo vimos en el manual del maestro y también en clarificación de términos, cuando hablaban de que Cristo es legión, o sea, que han habido muchos que han sido Cristo. Dice, el error no puede dice, el error no puede realmente amenazar a la verdad, la cual siempre puede, la cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Entonces, mientras más nos veamos ya como espíritu, mucho mejor. Dice, desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal ubicada o desacertada. Cada vez que experimenta las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, ojo con esto, que luego suele suceder, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal ubicada o desacertada. Estás defendiendo tu lealtad con el ego. Al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismos está distorsionada. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Aquí ya nos está explicando cómo obra un milagro. No sé si alguien lo entendió. Dice entonces, cuando experimentas, cada que experimentas las palabras tranquilizas de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo la lealtad mal ubicada, acertada. Cuando tú proyectas en tu hermano, por ejemplo, cuando tu hermano está cometiendo un error o cuando está haciendo algo, ya sea hacia ti o él mismo, y tú proyectas eso como un error, entonces en lugar de ver Cristo, estás viendo el ego, estás viendo a tu hermano vulnerable, lo estás viendo distorsionado, estás viendo lo débil, estás fortaleciendo su problema. Y obviamente, ¿qué estás haciendo con eso? Estás defendiendo una lealtad al ego en lugar de Dios. Y por eso luego sientes una amenaza
a las palabras ancestrales de Dios o del Espíritu Santo como una amenaza, entonces prefieres apoyar al ego. Y eso es común, muchas veces nos sucede. Es ahí donde debe de quedar mandar nuestros pensamientos al Espíritu Santo para no juzgarlos nosotros, sino que sea el Espíritu Santo. Y se responde a lo que percibes y tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Dado que tú, tu prójimo, sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Y esto obviamente se va a lograr gracias al Espíritu Santo. ¿Cómo vamos aquí? Me dice que pueden hacer preguntas o algo. Dice, los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos aun cuando el que obra milagros no se dé cuenta. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une a todo lo creado con su creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa la mente en un estado de gracia. La mente entonces, naturalmente, da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Al invitar al invitar adentro al desconocido, este se convierte en tu hermano. El espíritu conecta con el espíritu del otro, es una invitación de conexión y para poderse ver ya como unos, como uno, con tu hermano. Por eso decía que el milagro es una experiencia personal de uno a uno y la revelación es una experiencia con Dios. El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos, de los que ni siquiera eres consciente, no debe preocuparte. El milagro siempre te bendicirá. Los milagros que no se te han pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en disposición de saber cuándo deben concederse. Esto lo dice porque luego cuando leemos el curso estamos súper motivados y queremos nosotros ser los obradores de milagros al 2 por 1 casi como si fuera promoción. No te dice, yo soy el que conduce. Nosotros, nuestro único trabajo aquí, como recomendación se los digo, no se trata de que tú vayas a buscar a ver quién necesita amor. Porque si tú sales a la calle a buscar quién necesita amor, es porque lo estás viendo carentes de amor. Y solamente puedes ver a tu hermano su carencia de amor si lo ves desde tu carencia de amor. Entonces, creer que un hermano necesita un milagro y que tú eres el obrador milagro ahí, no. Simplemente ya estás haciéndote el santo antes de tiempo. Lo que sí nos indica aquí es que, bueno, aun cuando hicieras un milagro por tu propia cuenta y yo, por así decirlo, de todos modos se te salvaguardan, ¿no? O sea, se te tienen valor, pero los efectos observables muy probablemente no los veas desde esa perspectiva. Eso se darán porque el milagro sucede. Tú solamente tienes que decir, Espíritu Santo, yo te entrego mi día, tú indícame dónde tengo que estar para yo hacer un milagro. Dice, los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que que pueden usarlos en beneficio propio, puesto que esto hace que sea inevitable que los extiendan a otros. Se suelda una fuente cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto de tamaño existe en el plano, en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objetivo restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviera limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objetivo corregir. Bueno, esto es lo mismo cuando dice, es absurdo y arrogante pensar que el mismo milagro esté limitado por las mismas leyes que vino a abolir. Por eso es que no puede ser hecho por nosotros. El milagro no es por nosotros. Somos obradores de milagros y somos un milagro, pero somos un canal de los milagros. Eso no hay que olvidarlo, porque si no, entonces sí se confunde, hay una confusión de niveles y ahí sí entramos en conflicto. Entonces, pues bueno, hasta aquí estamos en la lectura. Por favor, solamente quiero que me digan si hay alguna pregunta, hay algún comentario. Hola, Socorro, ¿cómo estás? Gracias por poner tu cámara.
Está en silencio, me parece. Bienvenidos. ¿Algún Murió. comentario? ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere poner sus cámaras para verlos, aunque sea para despedirnos? Si no, pues para ya cerrar. Mañana, repito, en el canal de Un Instante Santo con Kikín Ramírez, vamos a hablar de la revelación. Ya les estaremos mandando nuestra charla para que tengan más o menos una idea. Esto es algo que todo el mundo puede vivir, pero repito, no es algo que tú tengas que buscar, tú lo vas a vivir. Simplemente aceptar la expiación, aceptar los milagros y la revelación llegará. Pero bueno, ya lo platicaremos qué es. Muchas gracias, Alicia. Gracias a todos. Entonces, pues bueno, si es así, dice, ¿por qué sentí toda la lectura? Tuve ganas de llorar. Bueno, probablemente debe de haber algo. Cariño, ¿dónde estás? ¿Quieres poner tu cámara? ¿Quieres compartirnos algo, por favor? Debe de haber alguna situación que no sé, algo que te tocó, algo que te inspiró, a lo mejor fueron lágrimas de amor, lágrimas, ¿cómo las percibes, cariño? Es que no lo puedo explicar. Nomás tengo esa sensación de llorar. Gracias, gracias por esto. Y en efecto, así es. Eh, bueno, tú ya eres una estudiante muy, muy aplicada en el curso y creo yo que muchas de las cosas que estuvimos ahorita platicando, tú las entiendes muy bien, incluso a veces cuando participas aportas demasiado, demasiado aquí al grupo. Entonces yo creo que también una mente ya muy receptiva, bien abierta, es una mente que sencillamente un párrafo te da mucho, un versículo te da mucha información. Yo una vez dije, el curso de milagros no se puede leer como un libro del Principito, como cualquier libro. Cada versículo es tan importante. Yo apenas subí en uno de los grupos porque estaban preguntando qué era el ego y yo dije, es que el ego no es nada, o sea, es la oscuridad, es un invento de nosotros y la oscuridad no se puede analizar. En cambio, la verdad es lo único que existe. ¿Y la verdad qué es? Pues la verdad es Dios, la verdad es el amor, la verdad es lo eterno, lo infinito, lo inmutable. Eso es lo único real, esa es la verdad. Y entonces el curso dice, ¿no? La verdad es la verdad. Esta es la lección más difícil que tendrás que aprender y al fin y al cabo, la única. Y es muy poderoso esa frase, nada más ese versículo es poderosísimo. La verdad es la verdad. Es lo único que, o sea, es la única lección que tendrás que aprender y al final, la más difícil que tendrás que aprender. ¿Por qué? Porque todavía nosotros aquí en el mundo del ego seguimos negando la verdad. ¿Cómo negamos la verdad? En nuestro día a día. La única verdad es el amor, la única verdad es Dios, la única verdad es el milagro, la única verdad es todo esto. Entonces, todos en el día siempre estamos negando la verdad sin darnos cuenta. Cuando vemos a un hermano, ya emitimos un juicio. Cuando nos sentimos atacados por alguien. Cuando siento un malestar en mi cuerpo, una enfermedad. Tener una enfermedad en mi cuerpo es negar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es Dios, amor, o sea, la eternidad, lo inmutable, lo infinito, lo real. O sea, el aceptar estar enfermo, estoy aceptando algo que no es la verdad. El aceptar que mi hermano es defectuoso, que mi hermano es malo, que mi hermano es pecador, es negar la verdad. Por eso decíamos, ¿no? El ego, o principal artimaña es negar la verdad. El ego, a lo que se dedica el ego es decirnos a nosotros a cada rato que neguemos la verdad. Niega la verdad, niega la verdad. El ego nos está diciendo todo el tiempo, niega la verdad. Ese hermano es pecador, niega la verdad, estás enfermo, niega la verdad, estás haciendo esto, niego la verdad, y estás negando, negando, negando la verdad todo el tiempo. Y el curso dice, nuestro menester es negar la negación de la verdad, o sea, negar al ego que niega la verdad. No atacarlo, no analizarlo, simplemente examinarlo y negarlo porque no existe. Y entonces aceptar la verdad es la lección más fuerte, más difícil.
Porque cuando nosotros aceptemos la verdad, o sea, cuando digamos la verdad es la verdad, no hay más, la verdad no tiene que ser defendida para ser la verdad. La verdad no tienes que creer en la verdad para ser la verdad. La verdad ni siquiera se tiene que preguntar cuál es la verdad. La verdad, como dice el curso, ¿no? La verdad es la verdad. Perdón que lo repita, pero es que es cierto. La verdad es la verdad. Esta es la lección más difícil que tendrás que aprender y al fin y al cabo la única. ¿Por qué es la más difícil? Porque aquí en el reino del ego, solamente un cuerdo podría ver de frente a la verdad y aceptarla, ¿sí? Totalmente. Simplemente aceptarla. Solamente los cuerdos pueden ver de frente a la verdad y aceptarla. Y eso es fuerte. Un demente la niega. Un demente, o sea, alguien separado de la mente de Dios, va a negar siempre a Dios. Y ese es un tema un poquito complicado. Y se me llegó mucho lo de los milagros doblan el tiempo, lo que me llega, todos somos una chispa de Dios, igualdad, igual reconocimiento que uno u otro obra un milagro. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Gracias, Leti, también por tu aportación. Gracias, Arki. ¿Algún otro comentario? Al final de cuentas, la verdad es la respuesta y la respuesta es Dios. Esa es la verdad. ¿Sí? Lo contrario a la verdad es lo falso. No te preocupes, David, pues ahí vamos a subir la grabación, ahí lo vamos a ver. Llegamos hasta la sección número 2. Terminamos los principios de los milagros y llegamos a la sección 2. Es la revelación y los milagros. ¿Sí? Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos entonces la próxima lectura que va a ser el miércoles. Estamos creo que en Semana Santa, ¿verdad? Bueno, ok. Curso habla también de su Semana Santa, el renacimiento de Cristo. Ya está incluso. Pero bueno, estamos en contacto, hermanitos. Muchas gracias. Bendiciones a todos.